Bendiciones, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Qué bueno es estar en esta hora. Hoy jueves, transmitiendo en vivo aquí de la Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, ubicados en el 204 de la Madison Avenida, aquí en la ciudad de Patterson, en el estado de New Jersey, transmitiendo para América y para el mundo la palabra del Señor. Qué lindo es que se ha hecho ya una sana costumbre. Veo hermanos ya conectados, ya en línea, ya interactuando en la línea del tiempo. Y eso es lindo, porque eso motiva, eso va preparando la escena, el ambiente que Dios tiene ya predispuesto en esta hora para que todos juntos nos podamos poner en esa línea para recibir lo que Dios tiene. Mire qué interesante esto, lo que Dios tiene preparado, y valga la redundancia, para usted. Esto lo hace sentir a uno especial, esto lo hace sentir a uno importante, esto lo hace sentir a uno que Dios tiene hoy, en esta hora, una palabra para usted. Sí, para usted. Usted que decía, ¿qué va a pasar en mi vida? Usted que no entendía cómo iba a manejar, hoy Dios tiene una palabra para usted. Y eso es lo interesante, Pastor Mauricio, lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, definitivamente es algo que hemos venido a través de los años ministrando a través de la palabra para que todo creyente, amado hermano Gabriel, podamos entender lo importante, lo indispensable que ha llegado a ser la palabra en cada uno de nosotros. Y hemos obviamente entendido que el propósito de Dios es lograr alcanzarnos a todos, pero a la misma vez no solamente alcanzarnos, sino continuar edificándonos, ministrándonos, para que le vayamos conociendo de la forma y de la manera como Él opera en sus hijos, en la iglesia del Señor. No importa cuál sea su situación, no importa que no haya cambiado, no importa que usted esté esperando ese milagro, amado, por favor, mantenga esa fe, mantenga esa confianza, esa esperanza, porque en cualquier momento, aleluya, en cualquier momento, Dios se va a glorificar, porque está viendo que usted está pendiente de ese mover. Y de hecho, amado hermano Gabriel, quiero comentarle también una experiencia que tuve en esto. El día que fue, hace 4 días, me encontraba esperando a mi esposa que estaba haciendo una diligencia en el dentista y decidí poner obviamente la enseñanza que transmitimos el jueves pasado. Amén. Hermano Gabriel. ¿Sí? Y ahí empecé a ver obviamente la administración y me empecé a verle a usted, empecé a ver los propósitos que fuimos tocando. Y créame o no, amado hermano, que el más sorprendido dentro de todo, y no es primera vez que me pasa esto, fui yo, cuando las declaraciones que iban fluyendo a través de lo que iba observando y oyendo, porque la fe viene por el oír, amén, y el oír por la palabra de Dios. Llegó un momento en que la declaración del Hijo de Dios, de Jesucristo, impactó tanto mi vida que me quebrantó. Me quebrantó. Y óigame, nosotros somos las herramientas que estamos ministrando, obviamente, pero cuando se le da un repaso a lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros hablamos es esto. Amén. Y estamos hablando de Él. Impactó mi vida en el vehículo que me puse a llorar. Me puse a llorar por el impacto. Porque, ¿por qué motivo? Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros y el poder del Espíritu de Dios, que es a través de la palabra, pegó, amado hermano, y permítame usar la expresión, un impacto en mi vida, que entendí que aunque nosotros fuimos, amado hermano Gabriel, los protagonistas para que Dios dijera esa palabra el jueves pasado, ahí mismo estaba yo siendo edificado por el poder de la palabra. Y eso se debe a la sensibilidad que el creyente debe de tener siempre con la palabra de Él y con Él, porque la palabra es vida, la palabra es poder. Por lo tanto, sigue esperando ese milagro, que ese milagro llega lo más pronto que usted se lo está imaginando, hermano. Qué interesante. Y eso es lo lindo, Pastor Mauricio, cuando
cuando uno es sensible a la palabra. Sí, Porque claro. eso mantiene al cristiano, al creyente Expectativa. en alerta. Siempre está sensible a lo de Dios. Sí, No da sí, lugar a otro pensamiento, sino en la meditación de la palabra. Correcto. Y no importa cuántas veces uno lo repite y lo repita, el Espíritu Santo siempre trae esa revelación que usted o que nosotros necesitamos en el momento. Sí, sí, Por eso sí, la palabra sí. nos manda a meditar en ello, Correcto. a estudiarla. Y qué lindo es cuando uno puede traer a la memoria, por ejemplo, este evento suyo o cualquier otro que Sí, puede haber sí, pasado sí, antes. sí. Y uno dice, wow, qué tremendo, porque ya uno lo está analizando con esa paciencia, Correcto. con ese tiempo, y es ahí cuando Dios dice, ahora te voy a ministrar yo a ti a través de esto. Así mismo". es. Pastor? Sí, porque incluso en estos 27 años que tengo predicando en la radio, antes también yo tengo un sinnúmero de CDs ya grabados por años. No los he grabado todos, pero tengo algunos ahí. Y de cuando en cuando me gusta escucharme yo mismo, porque dentro de la experiencia esa, Dios me ministra a mí. Porque somos gente, personas endes espirituales que necesitamos a través de esta palabra no creer de que somos obviamente inmunes o que somos personas que nos bastamos por nosotros mismos. No, entender que la misma palabra que le es de bendición para usted me es de grande bendición para mí también, hermano Gabriel. Qué tremendo, no, eso es lo lindo. Y cuando uno trae del pasado al presente los eventos históricos de la Biblia, uno se fortalece, porque encuentra ese respaldo de Dios, así como lo hizo antes, lo hará conmigo hoy y lo hará mañana cuando lo necesite. Y eso es lo que estábamos hablando la semana pasada, Pastor Mauricio, de cómo el Señor, sabiéndolo todo como Dios soberano, decidió apartarse, irse con sus discípulos a un lugar donde evidentemente lo que menos se creía era en el Dios de Israel. Pero Jesucristo llegó porque Él sabía que había una persona que tenía una necesidad. Y hablábamos del endemoniado de Gadareno, de cómo este hombre estaba sufriendo producto del desprecio natural y de la opresión que tenía de adentro hacia afuera en lo sobrenatural, de cómo esos demonios guiados por Satanás, el Señor lo reprenda, estaban haciendo de la vida de ese hombre una miseria. Lo habían apartado, lo habían separado, lo habían mandado a lugares donde nadie quiere ir. Pero ahí llegó Jesús. Y cómo a través de la revelación de la palabra podemos ver esa capacidad de Dios soberano como autosuficiente, pero también como un Dios de misericordia. Grande misericordia. Qué tremendo, ¿eh? Sí, porque lo que pasa es que toda la finalidad del Señor, amados, es basado en su amor, Amén. basado en su misericordia. Por eso San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y todo el propósito, todo el plan de Dios, amados, es basado en su misericordia, en su amor, en el bienestar que Él desea para todos nosotros. Y usted que está ahí viéndonos, usted que quizás ha estado enfrentando batallas mentales, batallas espirituales, batallas quizás con su salud, con su economía, con la familia, qué sé yo cuántas cosas usted pueda estar pasando. Amados, por favor, tenga usted la capacidad de poder permitirle que esta palabra vaya penetrando cada día más, porque de eso se trata, hermano Gabriel, de que el Señor se haga real en nuestra Amén. vida. Bueno, si partimos con esa cita bíblica de San Juan 3:16, del amor tan grande que Dios tiene hacia la humanidad, de cómo Él preparó este camino de antemano para que hoy los que nos atrevamos a confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él automáticamente nos hace hijos suyos y se hace responsable de llevarnos por este camino siempre y cuando queramos, de victoria en victoria. Y vamos a analizar, Pastor Mauricio, siguiendo la línea que traíamos. Ya habíamos quedado la semana pasada de que este hombre, al cual el Señor lo liberta, al cual el Señor hace un milagro sobrenatural, lo pone en su sano juicio y le da una misión. Y hablábamos la semana pasada, Pastor Mauricio, de que este hombre salió predicando
con un espíritu nuevo, Sí. una vida renovada de algo que había pasado en su vida. Y algo que nos llamaba la atención era el antes y el después. Antes de Cristo no era nadie, candidato al infierno, la burla del mundo, pero cuando Cristo llegó, cuando Cristo tocó tierra, las cosas cambiaron, lo hizo un hombre decente, lo hizo un hombre salvo, lo liberó y lo comendó a predicar el Evangelio. Pero Cristo, Pastor Mauricio, no se quedó ahí. Dice que se regresó. Y mire qué interesante lo que vamos a hablar hoy, si Dios permite, Pastor. Amados hermanos, Cristo acababa de hacer una obra única y va camino de regreso. Lo que el maestro naturalmente no sabía y los discípulos era que en la otra orilla había una multitud que estaba esperando por él. Quizás se podían ver de lejos, pero sin duda no se podía visualizar la cantidad de gente, porque una multitud habla de más de 10. Sí, sí, y Cristo en lo divino sabía a lo que se iba a enfrentar. Pero como Dios, sometido a la voluntad del Padre, encomendó y se fue a orilla, Pastor Mauricio. Y vamos a abrir este mensaje, Claro, Pastor claro. Mauricio, con esta enseñanza. Porque cuando dice aquí en el versículo 40 del capítulo 8 de San Lucas, dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Qué lindo. Es que las buenas noticias, amados hermanos, vuelan, corren. En aquel entonces no había internet, no había teléfono, no habían las bendiciones de esas redes de comunicaciones que tenemos hoy nosotros. Pero obviamente, de alguna manera, alguien se coló y se les adelantó y fue a propagar, obviamente, lo que Cristo había hecho. Y eso es exactamente lo que todos nosotros como iglesia debemos siempre de esperar de parte del Señor. Cosas buenas. Y note usted cómo el Señor, cuando mandó al hombre a su casa y a su parentela, bueno, aquí misión cumplida, ahora sigo también avanzando. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad. Amados, la iglesia es eso. La iglesia del Señor es una entidad poderosa y gloriosa, porque quien la creó y la fundamentó se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la iglesia, amado hermano Gabriel, viene de todo tipo de personas. No le podemos cerrar las puertas. Aquí todos hemos sido justificados por la fe. Amén. Pero la iglesia, amado hermanos, está llena de personas como usted, como yo, que adolecemos de una cosa o de otra. Pero quien dio el inicio en nosotros para hacer lo que hoy somos, obviamente, es Cristo Jesús. Cristo sabía en su omnisciencia, claro, en su omnipresencia, que este hombre estaba ahí, obviamente. Pero si usted sigue la secuencia, dice que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogase que entrase en su casa. ¿Qué cosa? ¿Cómo llegó a reconocer Jairo que el que estaba delante de Dios, de él, era el Hijo de Dios, hermano Gabriel? Bueno, Pastor Mauricio, esto fue algo impresionante. Sí. Porque estamos hablando de un principal de la sinagoga. Evidentemente, la religión o la fuerza política religiosamente que gobernaba en los tiempos de Jesús eran los fariseos. Sí. Y los fariseos no querían saber nada con Jesús. Ya le habían puesto precio a su cabeza. Sí. Pero este hombre, dentro de la necesidad que tenía, dejó a un lado esa creencia religiosa, porque pudo entender que el único que podía hacer algo por él era el que venía en la barca. Y dijo, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Cuando Cristo descendió, cuando Cristo bajó, dice que él llegó a donde estaba. No sé qué habrá hecho, pero se nota que tenía una actitud de desesperamiento. Estaba desesperado para que Jesús hiciera algo, Pastor Mauricio. Sí, en este camino yo he conocido personas religiosas de otras creencias, pero cuando ha llegado el momento de tener un ser querido o de ellos mismos. Y recuerdo una vez, amado hermano Gabriel, y valga la redundancia, pero a veces uno tiene que echar mano también de los recursos, de las experiencias. Claro. Me llamaron a uno de los hospitales locales del área
y me dijeron, pastor, mi papá se está muriendo, me dijo una jovencita, y le hemos predicado, he llevado pastores y he llevado otras personas y está renuente, me dijo, a aceptar a Jesús, y yo no quiero que mi papá se muera sin salvación. Y yo le dije, mire mija, le dije yo, me acuerdo, yo voy a ir, pero si ya le han predicado, pero si ya le han hablado y él está renuente, bueno, voy a llegar en una visita pastoral únicamente. Y me acuerdo que estaban afuera todos, se estaban muriendo porque tenía cáncer. Recuerdo que la enfermera me dijo, sea breve por favor, pastor, y entré. Cuando lo vi demacrado, lo vi bastante ya mal, y me le acerqué y le llamé por su nombre. Una de las cosas que el cristiano tiene que tener siempre para identificarse, y lo considero yo así, amado hermano Gabriel, amén, es la amabilidad. Claro. Y yo le dije, muy buenas tardes, señor fulano, y le extendí mi mano. Soy el pastor Mauricio Robles y vengo a visitarle. ¿Cómo está usted? Él me dijo, estoy muy mal, pastor. Y ahí Dios me fue dando la gracia, y de pronto le dije, usted sabe que usted está muy grave. Usted sabe que usted en cualquier momento puede fallecer. Y yo sé que usted me acaba de decir hace un momento que usted tiene su religión. Y le dije yo, la religión no salva. Quien salve es Jesús. Amén. Y yo, si como en cualquier momento usted puede partir, yo quiero hacerle a usted una preposición, le dije yo. Y me dijo, ¿cuál? ¿Por qué no acepta a Jesús como su Señor y Salvador de su alma? ¿Por qué no le da una oportunidad al Señor? Al fin y al cabo, ¿qué ha hecho la religión que usted dice que tiene por usted? Nada. Sin embargo, yo vengo con una esperanza a usted de vida eterna. ¿Por qué no lo acepta? Y me le quedé viendo. Y él me veía y me dijo, está bien, pastor. Le voy a dar una oportunidad a Jesús. Amén. Y comenzó, y luego confesó a Jesús. Y luego más tarde, hermano Gabriel, como a las 6 horas me comunican, pastor, mi papá falleció. Qué ironía de la vida, ¿no? Porque el hombre pasó toda su vida renuente a aceptar a Jesús. Y sin embargo, en el último momento de su vida, se humilló y reconoció que Jesucristo es el Señor de señores. Qué linda experiencia, pastor Mauricio, pero a la vez un poco como de esas que uno dice, wow. Sí. Porque evidentemente la presión se siente. Como ministro, usted sabe bien, pastor, que la presión se siente desde el punto de vista de uno sabe a dónde las personas van. Sí. Entonces, si por uno fuera, como dice usted muchas veces, se metería uno dentro y cambiaría lo que toca cambiar. Sí. Pero esta fue una obra del Espíritu Santo. Y gloria a Dios que le permitió a usted, evidentemente, la gracia que Dios le ha dado sobre todas las cosas, hizo el efecto acompañado de ese toque del Espíritu Santo. Porque son momentos únicos, momentos cruciales, que uno tiene que ir. Eso mismo. Uno tiene que ir y obedecer la voz del Espíritu Santo. Y ahí, porque uno tiene que ir, como dice usted, yo voy a hacer una visita pastoral, pero Dios en su omnisapiencia, ya Dios tenía estipulado que algo iba a pasar en ese momento. Ese es el amor, de como acá, pastor Mauricio. Cristo sabía que estaba este hombre ahí, aleluya, por eso regresó. El hombre no sabía nada, el hombre no entendía que podía pasar, como no podía pasar. Claro. Jesús podía decirle que no, Jesús podía decirle que sí, pero él estaba ahí. Exacto. Él estaba ahí convencido, y eso es importante, pastor Mauricio, que cuando uno se llega a Dios, tiene que llegarse convencido de que Dios va a hacer lo que uno está esperando que va a hacer, pastor Mauricio. Es la fe. Amén. Es la fe. Hemos venido hablando todos estos también jueves pasados, amén, hermano Gabriel, amada audiencia, de lo que es la fe. La fe es la convicción de lo que se espera. Aleluya. Dice, la demostración de lo que no se ve. Y yo siempre he dicho, mi amado hermano Gabriel, amada audiencia, por favor, que la fe es el ingrediente esencial que puede lograr tocar el corazón de Dios cuando ve a un hombre o una mujer totalmente convencido. Amén. Convencido totalmente de que Dios es el único capaz y suficiente de poder llevar a cabo el milagro en la vida suya, no importando cuál sea el milagro. Póngale nombre. Claro. La primera actitud que vemos en Jairo, amado hermano Gabriel, es se humilló. Se humilló. Y cuando se humilló es obviamente, por favor, estamos hablando de un principal de la sinagoga. Un hombre que tenía peso político y religioso.
Y para que un principal de la sinagoga se humillase delante de Cristo, este hombre tenía definitivamente una necesidad, que necesitaba un milagro, pero ya. Y la primera actitud, ¿cuál es? Pastor Mauricio, el hombre se postró. Ay, aleluya. Pero lo interesante de esto, que se postró delante de Jesús y delante de todos los hombres fueron testigos de ese momento. O sea, no era que lo hizo solo, como quizás se presentó Nicodemo a la noche. Este hombre a la orilla del mar se postró delante de Jesús porque había una necesidad dentro de él que lo apretaba. ¿Y cuál era esa necesidad? Su hija estaba enferma. Usted dijo recién, póngale nombre. La de él, la de Jairo, era su hija con 12 años. 12 años. Y sabe que para el hebreo, en los tiempos de Jesús, para el judío, los 12 años era la etapa en que las jóvenes ya se predisponían a casarse. O sea, iban a empezar a vivir su vida. Ya no eran más niñas, sino que ahora adelante se iban a empezar a preparar para convertirse en mujer, en madre y ser a su vez, seguir esa tradición religiosa. En pleno momento de auge, de crecimiento de su hija en la vida, se enferma y se enferma de muerte, pastor. Hija única. Hija única. Yo creo que en ese momento cualquiera se quita el saco, la corbata, los títulos, lo que pueda tener, porque entiende que ninguna de esas cosas, amado hermano, tiene la capacidad jamás de poder hacer algo. Cuando la gente entiende que necesita un milagro, mire, se despoja de todo orgullo, se despoja de toda soberbia, se despoja de toda altivez, se despoja de cualquier cosa que necesite despojarse. Y hay algo importante en este hombre, que inmediatamente ve a Jesús, vio a Dios mismo, porque solamente Dios puede hacer lo que él necesitaba que hiciese por su hija. Su hija se estaba muriendo. Su hija única se estaba muriendo. Y aunque haya tenido 5 más o 6 más, era su hija única. Por favor, amados. Y este hombre sabía que tenía al Hijo de Dios porque había escuchado, estoy más que seguro, hermano Gabriel, que había escuchado lo que había pasado en Gadara. Había escuchado lo que había Cristo echado demonios en la sinagoga. Había estado por todos lados. Él decía, este Jesús es el Hijo de Dios y este puede hacer algo por mi hija, por mí y por toda la familia. Por favor, amados, no esperemos más. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de postrarnos, es tiempo de entregarnos totalmente, de despojarnos de todo orgullo, arrogancia, de toda, amados hermanos, títulos religiosos, de que yo voy a esta iglesia, de que yo voy allá. Esas, hermanos, no te va a ayudar. El único que tiene el poder para ayudarte y bendecirte en este mismo momento se llama Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Aleluya, qué lindo, pastor Mauricio, porque claro, cuando uno retrocede en Lucas, Jesucristo venía echando demonios de la sinagoga, y este hombre era principal de la sinagoga, ahí donde Cristo había estado antes. O sea, de una manera u otra había sido testigo en silencio de lo que Jesús estaba haciendo en esos lugares. Como fue testigo en silencio cuando la situación cambió, y ya él se volvió de ser testigo a protagonista, las cosas cambiaron. Ya no se mantuvo en silencio, sino que salió gritando porque la necesidad así lo demandaba. Y su hija estaba enferma, se estaba muriendo, pero ahí venía aquel que él había visto que echaba fuera demonios, aquel que había visto que los enfermos eran sanados, aquel que en la sinagoga había dicho que había venido a cumplir lo que la Escritura decía, aleluya, que él había venido a sanar, Pastor Mauricio. Sí, lo que pasa es que esto es poderoso. Gloria a Dios. Vea, muy amado, en realidad la función de la iglesia no es una entidad para entretener a nadie. No, lo que se está viendo quizás en algunos lugares es eso, entretención, pero no demostración del poder de Dios.
¿Cuántas veces usted en su iglesia últimamente ha visto liberación de endemoniados? ¿Cuántas veces usted ha visto que el Señor ha sanado a una persona en la congregación? Tanto en la congregación o que alguien estaba enfermo en determinado lugar o en determinado país y el poder de Dios lo sanó. Eso es la iglesia de Jesucristo. Para eso es, para que la gente sea salva, para que se escuche y se predique el mensaje de la salvación, el mensaje que restaura, el mensaje de misericordia, el mensaje de poder, el mensaje que transforma y le devuelve la esperanza a aquel que lo ha perdido todo, aleluya, como la mujer de flujo de sangre, que más adelante hablaremos de él, como aquel hombre, el centurión, que su siervo fue sanado por Jesús, como la viuda de Naín, que también su hija fue resucitada por Jesús. Vamos, amados, la iglesia es mucho más que lo que algunos piensan, centros de entretenimiento, centros donde la gente lo une y lo otro. No, la iglesia es el poder de Dios dejado aquí en la tierra con una entidad llamada su iglesia. Eso es la iglesia de Jesús, donde debemos de predicar, donde debemos de glorificar, donde debemos de exaltar su nombre. ¿Por qué? Porque será la única manera como las personas volverán a ser restauradas en su fe, en aquello que para el momento no tiene solución, hermano Gabriel. Mire, Pastor Mauricio, el primer mensaje de Jesús en la sinagoga, cuando se estaba hablando de lo del rollo, él dijo: he venido a predicar el año agradable del Señor, el Evangelio, a dar buenas nuevas. Eso es lo que Cristo vino aquí a la tierra. Eso es. Sanar, liberar, pero a su vez anunciar este evangelio glorioso que usted hoy y yo poseemos en lo que llamamos Biblia. Pero lamentablemente, como decía usted, Pastor Mauricio, en estos tiempos lo que menos se habla es la palabra. Sí. Estamos viendo tiempos difíciles, pero gloria a Dios por las iglesias que se están manteniendo paradas en la roca y no en la arena. Parados en la roca, que es la palabra de Cristo. Que predicamos esta palabra tal y como está escrita, no por conveniencia, no por intereses personales. Es muy difícil en estos tiempos ver liberación. Es muy difícil ver sanidades, pero cuando hablo de sanidades verdaderas, no que aparezca cualquiera con un papel y diga: oh, yo tenía esto y que fui sanado. No, sanidades verdaderas, de personas que usted conoce, que usted ve, que están sufriendo una enfermedad y de repente, por una obra sobrenatural del Señor, ¡pa!, son sanadas. Hoy no, hoy se ve que traen palabras proféticas, hoy se ven que son de aquí, que son de allá. Y mi pregunta es: ¿dónde está la iglesia de Jesucristo? Tiene que haber un remanente que se mantiene así como se mantenía en los tiempos del profeta, que se mantenían unidos, porque esa es la importancia de la iglesia, la unidad. La iglesia primitiva creció con la base de la unidad, de todos en un mismo sentir, todos en una misma visión. Por eso llegó el Evangelio hasta sus manos. Por eso usted hoy carga esta Biblia. Porque hombres y mujeres dieron su vida para mantener los pilares del Evangelio. Iglesia del Señor, ¿a qué está jugando? ¿Qué está buscando en esta hora? ¿Está buscando nombre? ¿Está buscando número? ¿O está verdaderamente predicando las almas que Cristo dejó para que predicáramos en este tiempo, pastor? Sí, es que eso es lo que a veces lamentablemente se está escuchando. Hay gente que busca fama, hay gente que busca renombre, y aquí el único famoso y el único que tiene nombre, que es sobre todo nombre, y el único que tiene el poder para alumbrar con luz propia, por favor, amados, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante que dice que su hija se estaba muriendo. La Biblia no dice de qué se estaba muriendo. Adolecía de un mal, definitivamente. Puede que haya sido un cáncer, puede que haya sido la enfermedad que haya sido. El asunto aquí no es qué enfermedad tenía, sino lo que el que estaba en ese momento delante de Jairo podía hacer por ella. Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual la Biblia dice en Filipenses 2:19 que a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Qué importante, muy amado, nunca usted deje de creer. Como dije la semana pasada, cada prueba tiene un periodo de tiempo.
esa prueba suya, si usted sigue dándole nombre de qué ha sido hecho en el nombre de Jesús, le garantizo que usted va a recibir la recompensa del galardón. Aleluya. Aleluya. Porque galardón es del premio que Dios le otorgará por la fe, como dice Hebreos 11:6, amado hermano Gabriel. Amén. Que hay que llegarse a Dios creyendo que Él está ahí. Porque cuando nos llegamos creyendo que Él está ahí, Dios nos galardona, Dios nos premia, Dios nos da eso que estamos necesitando. Ese es el premio de Dios. No se imagine un trofeo, no se imagine una medalla, no sé qué será que usted se imagine, pero la recompensa que Dios tiene para nosotros es una enseñanza nueva, es una manera nueva de verle, es una faceta nueva como el Dios sanador de nuestras enfermedades. Ese es el Cristo. Y qué interesante, Pastor Mauricio, porque esta escena es tremenda, porque encontramos al hombre que logra que Cristo camine con él. Imagínense como padre, lo conseguí, lo tengo. Vamos a la casa de Jesús, muévanse, apártense. Me lo imagino como padre, sacando a todo el mundo de adelante, corriendo el gato, corriendo el perro. Vamos para mi casa que mi hija está enferma y de repente algo pasa, pastor. Dice que la multitud lo oprimía. Tremendo. Es que definitivamente donde hay señales, eso es lo que la gente quiere ver, amado hermano Gabriel. Señales, ¿Qué cosa? milagros, prodigios. Pero mientras la gente lo oprimía, de pronto cambia la escena. Y se presenta aquí en el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre. Oiga, desde hacía 12 años. Esta mujer debe de haber tenido la misma edad que tenía la hija de Jairo. ¿Cuándo nació? Que tenía 12 años. Ahí está. O sea, la hija nació Sí. y ella se enfermó. Entonces, si usted ve, hay como un ejemplo comparativo, porque la hija de Jairo tenía 12 años de edad y la mujer que habla a continuación tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Aleluya. Usted, por favor, se puede identificar con su necesidad. ¿Qué tiempo tiene usted sufriendo de ese mal? ¿Hace cuánto usted se viene sintiendo oprimida y hasta desesperanzado? Amado hermano, por favor, llegó el momento de su milagro. Llegó el momento de la liberación. Yes. Llegó el momento en la vida suya. Por favor, llegó el momento. Yes. Así como le llegó a este hombre llamado Jairo, que más adelante retoma la escritura, la situación. Llegó el momento para esta mujer, amado hermano Gabriel. 12 años y aparece el maestro ahí. O sea, la semana pasada, Pastor Mauricio hablaba de esto. Dios no tiene tiempo para nada. Él es eterno. Él es dueño de todo. Ayer, hoy y siempre. Pero una cosa sí hace Dios es ponerle tiempo a todas las cosas. Todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo. Así es. Entonces, mire qué interesante. Cuando esta mujer se enfermó, Jairo estaba alegre porque había nacido su hija. Y durante 12 años caminaron en diferentes grupos sociales, quizás en diferentes barrios, ciudades, no sé. Pero estaban hoy unidos, juntos por una misma necesidad. Y eso es lo lindo de Dios, que no hace excepción de personas. Puede sanar al hombre más importante como aquel que es más marginado por la sociedad. Aleluya. Ahí estaba Cristo. La multitud lo oprimía, porque siempre está aquel que quiere llegarse a Jesús para ver qué pasa, o aquel que se acerca a Jesús para acusarle, o porque tiene una necesidad. Eso estaban siempre. Los tres hermanos iban para todos lados. El que llegaba por una necesidad, el que llegaba por la curiosidad o para acusarle con su dedo. Pero ahí estaba toda la multitud. Y hablábamos hace un par de semanas atrás de la actitud de esta mujer. Sí. De cómo ella logró frenar a Jesús. Aleluya. De una misión de vida o muerte. Y eso es lo lindo, Pastor Mauricio, porque en Dios no existe el tiempo. En Dios nunca llega tarde a nada. Él siempre llega temprano. Isaías profetizó que por su llaga ya somos curados. Jesús dijo que el libro se había cumplido, esa profecía se había cumplido ese día, pero ese día Él no sanó a nadie. Pero desde el momento que Cristo lo habló en la sinagoga, se cumplió la profecía. Un día del Señor, son como 1000 años. Aleluya. Ese era el tiempo que Dios había estipulado, Pastor Mauricio. Aleluya. Es que es así, amado hermano. Toda prueba tiene su final. Yes. Créame,
toda prueba. Y es ahí en la prueba donde Dios de igual manera, hermanos, quiere de igual manera vernos ahí, creyéndole a Él. Se lo digo dentro de mis experiencias que he tenido, algunas les he mencionado, otras me las he reservado, obviamente, pero dentro de todo he podido ver en mi vida el poder de Dios manifestándose en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos, en los momentos donde ni yo mismo sabía ni qué iba a hacer, pero había dentro de mí esa voz interna que me decía, sigue adelante, sigue creyéndome, sigue creyendo, Aleluya. yo me voy a glorificar. Aleluya. Y cuando yo escuchaba esa vocecita dentro de mi corazón, yo me voy a glorificar, yo mismo decía dentro de mí mismo, Señor, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tú sabes cómo me siento, tú sabes cómo estoy, Señor, por favor. Y esa voz siempre me decía, yo me voy a glorificar, yo me voy a glorificar. Ese mismo Dios es el mismo Dios que te está hablando. Ese mismo Dios es el que te está diciendo, Él se va a glorificar. ¿Cuál es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Creer. En los momentos más difíciles, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Amado hermano. ¿Sabe, Pastor Mauricio, que cuando uno cree, le saca poder al Señor? Sí. Cuando uno cree, es tan especial esa credibilidad que uno pone en Él, que arranca poder del Señor. Eso fue lo que pasó. Sí, la multitud sí. lo premiaba y dice, Jesús se para y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro, de una manera lógica, maestro, vamos a parafasear aquí. Maestro, mira cómo está. Está lleno de gente por todos lados. Y tú me dices así, ¿quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. Todo el mundo te quiere tocar. Oh, dice Jesús, no. Es verdad, todos me quieren tocar, Sí. pero alguien me tocó diferente. Claro. Alguien me tocó creyendo. Alguien me ha tocado creyendo. Y esa actitud de creer desprendió poder del Señor. A tal punto que el Señor sintió como que lo habían tocado, pero de una manera diferente. Exacto. Aleluya. Sí, porque dentro de todo el grupo de personas está pasando y es mismo también. Mucha gente viene a la iglesia, pastor, me gustan los cánticos, me gusta la palabra, pero sin ningún compromiso. Y son gentes, hermano Gabriel, que se están muriendo por un milagro, pero no han entendido todavía la oportunidad que Dios les está dando, porque están viniendo únicamente por venir. Hay gente que se le llegaba a Cristo, me imagino yo, para ver cómo Él ponía la mano, Claro. para ver que Él declaraba, pero cómo lo hace, pero cómo, caramba, cómo es que hace. Pero había un hombre que sí tenía fe, y ese era Jairo. Ahora vemos el caso de una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años, por favor. ¿Cuál era su situación? Anémica, ya casi muerta, porque era un flujo de sangre, y los que son mujeres sabrán muy bien lo que les estoy diciendo. Su condición era una condición precaria, una condición miserable, porque dice que había gastado todo lo que tenía en los médicos, y dice que pues, en lugar de mejorar, las cosas iban peor. Figúrese usted, hermano Gabriel. Tremendo. ¡Qué tremendo! La verdad que eso es una experiencia incómoda, porque uno siempre tiende a usar lo natural primero, y esta mujer se ve que la vergüenza la llevaba a actuar de una manera diferente, pero el punto fue que se agotó todo el dinero, se agotó todo, y pasaba justo por ahí, digamos entre comillas, porque para Dios no hay casualidades, Sí, aquel sí. que tenía la solución. Y me llama mucho la atención la actitud de esta mujer, porque cuando fue descubierta, cuando ya no pudo quedar oculta, tuvo la misma actitud que Jairo, se postró delante de Jesucristo. Amén. Y Jesús hizo ese acto público. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quería que esa estuviera nuevamente en el lugar que tenía que estar. Había sido marginada, había sido aislada por la religión, obviamente la obligaba a estar en su casa, pero Jesús quería ponerla una vez más en el lugar que corresponde, en el lugar que tiene que estar como hija de Dios. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor nos vuelve a dar el valor que nos merecemos como hijos suyos. La situación que estaba enfrentando, en este caso la enfermedad, la había despreciado, la había apartado, pero en el momento que se llegó a Jesucristo creyendo, el Señor de una manera sobrenatural la sana y la vuelve a poner
en la sociedad en el lugar que se merece. Y así fue, Pastor Mauricio, un ejemplo tremendo. Sí, sí, porque dice que esta mujer, los médicos obviamente no podían ayudarla. Y hay momentos, obviamente, que la medicina, por muy buena que sea, por mucha inteligencia que Dios le haya dado a los médicos, dirá, ¿sabes qué? Lo siento mucho, hasta aquí llegamos. Pero es ahí donde el hombre dice, hasta aquí llegamos, es cuando Dios dice, ahora es que yo voy. Ahora es que yo te voy a probar que si tú has confiado en mí. ¿Y qué importante es esto? Confiado es tener fe en mí de que yo voy a hacer mi voluntad. Y la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. Hay momentos en que Dios dispondrá siempre lo que Él quiere disponer. Hay momentos que Dios pues obviamente dirá otra cosa, como el caso de mi amado hermano Ventura, que salió de aquí un día como a las 10 de la noche, me dijo, papá, me decía él con ese cariño y ese afecto, me voy, tengo que ir a buscar a mi suegra al aeropuerto. Venía de República Dominicana su suegra, y él se fue. Y cuando él se fue, me acuerdo que nosotros nos quedamos orando hasta las 12 de la medianoche. Y cuando yo iba para casa, justamente por un puente donde cruza una de las rutas principales, ahí había patrullas y ambulancias y todo. Y lo que yo menos esperaba era que en ese accidente había fallecido el hombre que hacía 2 horas antes se había despedido de mí. Un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre obviamente que Dios lo había cambiado totalmente. Y este hombre me decía en cierta ocasión, mire papá, mire pastor, si yo me muero hoy, yo estoy más que seguro que hoy sí me voy al cielo. ¿Sabe por qué? Porque su pasado era un pasado bastante borrascoso, bastante difícil, pero como Dios es el que dispone de sus hijos, Dios sabrá mejor lo que tiene que hacer con nosotros. Y eso es fe también. Amén. Aceptar la voluntad de Dios es fe, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 que el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Cualquiera que sea su situación, usted siga teniendo fe porque Dios hará con usted, amada hermana, hermano, lo que Dios quiere hacer. No lo que Dios quisiera, lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer. Mientras tanto, tenga fe. Amén. Fe, sígale creyendo al Señor. Sígale creyendo al Señor. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, Pastor Mauricio, creerle a Dios, tener fe y aceptar su voluntad sobre todas las cosas. A veces nosotros como solamente queremos que nuestra voluntad sea, que Dios que sea de esta manera, que se haga de esta manera, que se haga así, pero Dios tiene otros planes, y los planes de Él son mejores. Los planes de Él no los entendemos hoy, pero mañana Él se encargará de mostrarnos que por qué las cosas fueron como... A veces cantamos, Pastor Mauricio, yo no me quedo, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, pero cuando llega la hora que verdaderamente yo no me quedo, ¿me voy con Él? ¿Qué actitud tiene el creyente? Empieza, porque lo cantamos todo, sí, pero cuando el día llega que usted sabe que ya usted no se queda, usted se va con Él, ¿qué sale de su boca? ¿Qué es lo que usted puede llegar a hablar? Porque tarde o temprano todos vamos a enfrentar esa situación. Sí. Pero mientras que ese día no llega, ¿cuál debe ser mi actitud hoy? Creerle a Dios, creerle que Él es soberano y que todo lo que Él tiene para mi vida es lo mejor. Y sabe, Pastor Mauricio, en el 48 quiero tocar este punto antes de que entremos en la oración y quizás podamos retroceder un poquito más el próximo jueves. Y le dijo así, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabe? Jesucristo no despedía a nadie con paz que no lo hubiera aceptado. Jesucristo no le decía a nadie paz a todo aquel que no lo haya reconocido a Él como su Señor y Salvador. Esta señora no solamente fue sana con su necesidad, sino que también alcanzó la salvación de su alma. Porque esas son las cosas que Dios tiene. Sí. Tremendo. Mire qué importante. Tu fe te ha salvado. Aleluya. Tu fe. Yo tengo mi fe. Así es. Todos tienen fe, pero su fe es la que le compromete a usted con Dios. Y Cristo no pide mucho. No. Él dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza,
Dirías a este monte, quítate y échate a la mar, y el monte se echaría a la mar. ¿Qué es lo que está deteniendo? ¿O qué es lo que usted está creyendo? Sea cual sea, amado, amada, no se desespere. Porque ese milagro viene de camino, como en este caso con esta mujer. Dice que le tocó por detrás, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y al instante que ella dijo eso, el flujo de sangre se secó. Era tanto la fe que ella tenía en Jesús, porque era lo único que le había quedado. Todo el dinero lo había perdido. Había perdido la familia. Había perdido todo, menos la fe que puso en aquel hombre que iba pasando por ahí. La Biblia no dice que era cristiana, hermano Gabriel. No dice que tenía años de teología o de estudio. Simplemente creyó, porque lo que había oído que ese hombre venía haciendo, el único que podía hacer esas cosas tenía que ser Dios. Y usted sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Si usted gusta, hermano Gabriel, podemos orar. Vamos a orar, porque evidentemente, Pastor Mauricio, aquí hay tela para cortar. Sí. Aquí hay tela para cortar, porque así como ella tuvo su momento, su día, así lo tiene usted hoy también. Porque este fue el único día que Jesús pasó por la puerta de su casa. Así es. Este fue el único día que ella tuvo la oportunidad de corretear a Jesús y alcanzarlo. Yo no sé si mañana tendremos otro día, pero hoy es el tiempo que Dios ha escogido para que usted sea edificado de esta palabra. No lo deje pasar, no lo tenga como una palabra más. Hermano, hermana, abrácela, tómela como de Dios para su corazón y créale al Señor. No le crea la situación, no le crea lo que pueda estar usted viendo hoy o le pueda estar doliendo. Créale a Dios y en esa fe y en esa unidad que tenemos en esta hora vamos a orar. Si usted tiene alguna necesidad, estaremos presentándola en el nombre de Jesús. Puede ponérmela ahí en la línea del tiempo, juntamente con mi pastor, estaremos orando por ella. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Aleluya. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que es edificante para nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de muchas personas que nosotros no conocemos, pero sabemos que tu palabra, que es espíritu, penetró ese corazón, mi Dios amado, y cortó y entró hasta donde tú querías que llegara, Señor. Te doy gracias, mi Dios amado, por la vida de mis hermanos que se han mantenido en vivo, mi Dios. Aquellos que vendrán más tarde y tendrán también la oportunidad de ver este video, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que así como ellos hoy son ministrados, así también más tarde los demás hermanos y amigos puedan ser edificados por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias por la sanidad que tú hiciste en esta hora, porque esa es mi fe. Esa es mi fe. Yo sé, Señor, que tú hoy has sanado a mucho pueblo, Señor, y oiremos y tendremos testimonio de que la palabra que hoy salió de este estudio aquí en la iglesia, Señor, local, ha sido de sanidad para muchos, mi Dios amado. Ha sido de liberación para muchos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo con cada uno de nosotros, Pastor Mauricio. Aleluya. En el nombre de Jesús, de igual manera continúo yo esta oración, Padre. Señor, para gloria y honra de tu nombre, levanto mis manos, Señor, y la dirijo a esa cámara también. Y por tu nombre, que es sobre todo nombre, así es. En esta hora, cuerpos reciban sanidad. Sanidad en esos riñones, sanidad en esa artritis, sanidad en esos miembros que están afectados, Señor, por la artritis. Señor, por esos cuerpos que están padeciendo, aleluya, mi Dios, de esas enfermedades que hoy por hoy, Señor, son tan comunes, pero que en tu nombre, Señor Dios mío, toda anemia, Señor, toda arteriosclerosis, mi Dios, todo, Dios mío, anemia profunda, esa hermana que tiene ese dolor en su espalda, discos herniados, Señor, todo cáncer, inflamación en tus órganos internos, aleluya, de toda gastritis, Señor Dios mío, enfermedades de cáncer en la próstata, Señor Dios mío, en el útero,
Señor Dios mío, que en esta hora tú desaparezcas fibromas de ese vientre. Señor, de toda mujer que es infértil, en esta hora tú la fertilices. Mujeres que quieren ser madres y no han podido concebir. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, tú seas propicio. Señor, desaparece, mi Dios, toda, Señor, inflamación, Señor Dios mío, en los músculos. Señor Dios mío, Padre Santo, toda jaqueca. Aleluya. Mi Dios, esa hermana que padece de dolores de jaqueca, mi Dios, en su rostro, en el nombre de Jesús, toda sordera, mi Dios, toda pérdida de la visión, Señor Dios mío, toda enfermedad en desarrollo, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, sea como sea, esa hermana, ese hermano que ha contraído el virus COVID-19, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, los declaramos sanos, los declaramos libres, los declaramos restaurados, toda diabetes, en el nombre de Jesús, fuera. Fuera en el nombre de Jesús, toda enfermedad, Señor Dios mío, de origen nervioso, toda depresión, toda malicia, todo ataque del diablo, toda opresión del maligno, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, los declaramos libres, los declaramos sanos. Aquel que no te conoce, aquel amigo, Padre, que todavía no ha dado ese paso de fe, que en esta hora él pueda abrir su corazón y te pueda confesar como su Señor y Salvador de su alma, en el nombre de Jesús. Hermana, hermano, recibe en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Sano, recibe sanidad, sano, hermano Gabriel. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Dora, mi Dios amado, si es ella la que está sufriendo de este zumbido de oído, mi Dios, o alguien que ella conoce, te pido que te glorifiques de una manera sobrenatural, Señor amado, que pongas tu mano sobre su oído, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, tú quites toda infección, tú quites todo zumbido, mi Dios amado, que ese oído sea destapado, que cese, mi Dios, ese zumbido que está turbando la vida de tu hija, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Cristo de la gloria, el que se predica, aleluya, el que trae señales y prodigios a todo aquel que cree. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Declaramos juntamente con mi hermana Viviana, tomamos esa palabra como palabra, creyendo que en el nombre de Jesús nuestros ojos así lo verán, Señor amado. Gracias por tu palabra, gracias por la interacción con los hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Recordándoles, amados hermanos, que si Dios permite, el próximo jueves estaremos aquí transmitiendo en vivo la continuación de este capítulo de Lucas, en el cual el Señor nos ha puesto el ancla y nos ha permitido movernos en una distancia muy corta. Amados, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Pastor Mauricio, bendiciones. Sí, bendiciones, sí, a todos los amados hermanos. Gracias por su sintonía. Recuerde usted compartir este mensaje. Llame al amigo, llame al hermano, a la hermana, por favor, y dele una palabra también usted y dígale que se una, porque lo que está fluyendo aquí, amado, es poder y es poder de Dios. Aleluya. Y es palabra de Dios por sobre todas las cosas, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Muchas ricas y abundantes bendiciones a todos ustedes. Gracias, como siempre damos a todos, amados hermanos. Muchas bendiciones, hermano Gabriel. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Ya sabe, la semana que viene tenemos un compromiso con el Señor. Bendiciones.